temas que traemos acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Quiero decirles que este es el mensaje número 14 ya de esta serie de temas de la Confesión de Fe. Nosotros comenzamos, hermanos, a ver esta confesión. Hemos visto ya 3 capítulos. Y como les dije, el capítulo número 1 tiene que ver con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué las Sagradas Escrituras? Porque aunque tenemos una confesión de fe, yo oraba ahora rato así, que nos unifica como cristianos, como creyentes bautistas en todo el mundo, hermanos. Tenemos esa unidad doctrinal. Pero esa confesión de fe que usted tiene allí, hermanos, no es que tenemos la Biblia más algo más. No. Nuestra confesión de fe sale de la sola Escritura. Nosotros tenemos las 5 solas. Y la base, el fundamento para nosotros es la sola Escritura. Y de ahí sale la confesión de fe. Por eso veamos 10 párrafos para el capítulo número 1 de la confesión de fe de las Sagradas Escrituras. Luego veamos el párrafo número 2, que tiene que ver con de Dios y de la Santísima Trinidad. Veamos ahí 3 párrafos para nosotros ver quién es Dios en sus atributos y conocerlo en su Trinidad. Veamos el capítulo número 3, que tiene que ver con el decreto de Dios, y ese es el orden que está llevando a cabo. Primero la Sagrada Escritura, y luego la Sagrada Escritura nos habla de quién es Dios, definiendo quién es Dios en sus decretos y en su Santísima Trinidad. Luego tenemos que entender, antes que nada, el decreto de Dios. Todo lo que Dios se dispuso a hacer, ya sabemos quién es Él, en sus atributos, en su Trinidad, pero lo que Dios se dispone a hacer, lo va a hacer por un decreto. Y eso lo veíamos nosotros mirando también a 7 párrafos y terminábamos hace 8 días esa parte. Hoy vamos a entrar al capítulo número 4 de la Confesión de Fe, que tiene que ver con de la creación. Y note cómo la confesión viene en ese orden. Después de que describe el decreto de Dios, ahora sí viene a mostrarnos su obra, que tiene que ver obviamente con la creación. Entonces este capítulo número 4 de la creación tiene 3 párrafos, como usted lo puede ver ahí en su confesión de fe. Pero nosotros vamos a ver solamente el párrafo número 1, no vamos a correr, hermanos. De hecho, el tiempo siempre es mi enemigo, por eso yo trato más bien de tener los versículos aquí copiados para que usted no tenga que correr, y si puede anotarlos está bien, porque puede ser que en la confesión de fe aparezcan algunos versículos que yo no voy a tocar, o toque versículos que de pronto no aparecen allí, pero son alusivos al tema. Ok, capítulo número 4 de la confesión de fe el título es de la creación, y vamos a ver hoy el párrafo número 1, que se le puede poner el título a ese párrafo 1, visión general de la creación. Visión general de la creación, es decir, párrafo número 1 lo que nos va a hablar es de la visión general acerca de la creación, y yo lo leo de la siguiente manera. Como usted ya sabe, los punticos que aparecen ahí son las secciones, entonces yo voy mostrando secciones ahora. Voy a leer todo el párrafo. Dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear y hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles e invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Y nos está hablando entonces de una descripción general de lo que es la creación, y todo este párrafo que usted puede ver ahí, hermanos, es escritural. Por eso aparecen 5 secciones para mostrarnos que todo esto es sacado de las Sagradas Escrituras. La sección número 1 de este párrafo nos va a hablar acerca del tiempo y el autor de la creación. Es decir, Dios el creador se dispone a crear todas las cosas, pero hay un tiempo y hay un autor de esa creación, y eso es lo que nos dice la primera sección. Dice allí: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio agradó, es decir, algo que sale del corazón de Dios, de su decreto, agradó a Dios. Pero luego menciona quién es Dios, ya lo habíamos visto,
Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero entonces la palabra en el principio, y es bueno que comience por ahí, ya que Génesis comienza también en el principio y el Evangelio comienza también en el principio. Ahora, ¿por qué la confesión trata esa palabra también en el principio? Porque esa palabra principio marca el comienzo del tiempo, porque antes no existía el tiempo. Y por eso cuando dice en el principio, lo que nos está diciendo es que hubo un inicio para el tiempo, hubo un inicio para el espacio, porque antes de que existiera algo, hermanos, el tiempo no existía. Nosotros hablamos, cuando hablamos de Dios en cuanto al tiempo, decimos que Dios vive en un eterno presente, porque nosotros no podemos definir, algunos teólogos, yo no sé si esté bien decir, la eternidad pasada, pues obviamente una eternidad futura, pero hablando en cuanto a nosotros sí tenemos un tiempo, vivimos en un tiempo, nosotros estamos sometidos a un tiempo. Nosotros, hermanos, tenemos un espacio, estamos sometidos a un espacio, y eso ocurrió en un principio, Pero la gran pregunta es, ¿y antes qué había? No, hermanos, Dios es eterno, Dios siempre ha existido. Entonces, como Dios siempre ha existido en la eternidad, no había algo que lo limitara, pero cuando Él decide crear, y lo primero que Él hace con su creación es crear el tiempo y el espacio, entonces ahí hay limitación para la creación, muy importante eso, no para Dios, pero para la creación sí. Pero aún Dios es tan condescendiente, hermanos, con su creación, que uno puede ver a Dios muchas veces metiéndose en el tiempo, aunque Él es eterno, y así la Biblia pues lo presenta. Luego dice que Dios creó todo, y esta palabra creó todo creó es nihilo, es decir, de la nada, no como algunos creen que la materia existía, ¿no? Y que de ahí Dios tuvo que tomar de algún lado para hacer algo. No, hermanos, Dios es nihilo, de la nada, absolutamente de la nada, el Señor hizo todo lo que vemos. Él no tomó de un material existente. ¿Cuándo comenzó a existir la materia? En el principio, cuando Dios creó prácticamente todo. Entonces el tiempo de la creación es cuando Dios crea todas las cosas, no hay un tiempo antes de la creación. Entonces ahí comienza todo. Bien, entonces el autor de la creación, porque eso es lo que estamos viendo en la primera sección, es cuándo comenzó todo y quién es el autor. Pues claramente lo dice allí, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, es Dios trino. Y es importante que entendamos esto, hermanos, porque la Biblia registra que el Padre creó, el Hijo creó y el Espíritu Santo creó. Y entonces vamos a mirar estas partecitas, el Padre y el Espíritu Santo en la creación. Génesis 1 y 2 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esa palabra Dios, aquí la hemos definido, que es la palabra Elohim, que nos habla de Dios en pluralidad. Entonces, en el principio creó Dios. Si pudiese hacerse una traducción, porque la palabra es creó, pero la palabra Elohim es dioses. No, y nosotros no podemos traducir crearon los dioses, porque no somos politeístas, sino que creemos en un solo Dios, como ya lo definimos en la Santa Trinidad. Un solo Dios, una sola esencia, una sola naturaleza, pero que existe en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que no se pueden dividir, es un solo Dios. La única diferencia que podemos ver es en cuanto a roles, en cuanto al trabajo que cada uno tiene que hacer, personas distintas, pero es un solo Dios. Por eso dice, en el principio creó Dios, y ahí está hablando de la Trinidad. ¿Quién fue el que creó? Pues Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Ahora, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En el principio, en el mismo momento, creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, antes de ese principio no había nada. Nosotros no nos dejemos impresionar por las personas que dicen que Satanás fue creado antes que los... No, hermano, no. O como dicen los testigos de Jehová, no, es que cuando dice el Señor hagamos al hombre y está hablando con los ángeles, no, tampoco, hermanos, eso no. Dios solamente es el creador, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 2 de Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí está el Padre
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra allí para moverse se usa como revolotear y se habla como de de un ave que está dando vueltas para empollar. Esa es la idea, es decir, el Espíritu Santo está con el Padre listos para crear, y esa es la idea que plantea allí. Por eso en Hebreos 11:3 leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, note, por la palabra de Dios. El universo, y cuando habla del universo, usted sabe qué es el universo. Todos los planetas, incluido el planeta Tierra, fueron creados por la palabra de Dios. Luego dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que vemos ahora antes de la creación no existía porque no se veía porque no existía. Ahora el Salmo 33:6 también nos dice: por la palabra de Jehová, y esta apunta aquí el Padre, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y uno puede ver ahí tanto la palabra como Cristo mismo es la palabra, el aliento de la boca de Dios, pero también el Espíritu Santo. En Proverbios 3:19 leemos: Jehová con sabiduría fundó la tierra, ¿no? La creó, fundó la tierra. Dice que afirmó los cielos con inteligencia. Afirmó los cielos. Tú y yo no entendemos qué es eso. Afirmó los cielos. Porque nosotros vivimos en la fuerza de la gravedad, ¿no? Y entonces no entendemos cómo no. Anteriormente uno decía, bueno, se está cayendo, ¿no? Una pluma, usted la suelta aquí, la pluma comienza a caer, pero usted tira un kilo de cualquier cosa de una vez, y entonces es la fuerza de la gravedad, hermano. No es que él está cayendo, no, es la tierra la que atrae realmente a los objetos. Luego en Job, y hablando del espíritu, Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ahí estamos viendo textos que hablan de que el Espíritu Santo estuvo en la creación. El Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Entonces uno puede ver muchos textos que hablan acerca de la creación del Padre juntamente con el Espíritu. Pero también hay textos que nos hablan de la creación del Padre juntamente con el Hijo. Y tenemos Hebreos 1:2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, mire, por el Hijo. Pero luego describe: por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y note, y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por el Hijo, es lo que dice Hebreos. Pero hay textos más, como Colosenses 1:16 y 17, que nos amplían la creación del Hijo. Dice: porque en Él, es decir, en Cristo, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas. En el Hijo fueron creadas todas las cosas. Luego dice: ¿dónde? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y luego mire: visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Luego dice: todo fue creado por medio de Él, es decir, del Hijo y para el Hijo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O este otro, Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Y escuche esto: y sin Él, es decir, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante, mis amados hermanos, porque muchos tienen la idea de que Jesús nació en Belén. Ahí nació la humanidad de Cristo. Pero el Hijo siempre ha sido Hijo eterno, y Él siempre ha sido Dios. Dios en la eternidad siempre ha sido uno solo, una esencia manifestado en tres personas distintas. Así de que Él tiene los atributos, las tres personas de la deidad tienen estos atributos de ser el creador, porque Dios es el creador. Solo diría entonces la primera sección. La segunda sección de nuestra confesión nos va a hablar ahora del propósito de la creación. Dios creó todo, pero hay un propósito, hermanos, y la confesión lo trae porque tú y yo debemos entender
el propósito por el cual Dios nos creó. Muchas personas viven en esta tierra y al no entender el propósito por el cual Dios los creó, entonces no viven realmente para los planes o para el propósito de Dios. El propósito de la creación, ¿cuál es? Dice la confesión: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondades eternos. ¿Para qué nos creó? Dice que en el principio creó Dios, creó todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? Para manifestar, digámoslo de otra manera, para la manifestación de la gloria de su poder, o para que nosotros veamos en su poder, veamos la gloria de Dios en su sabiduría, veamos la gloria de Dios en su bondad, que es eternos, veamos la gloria de Dios. En otras palabras, le demos la gloria a Dios. Dios hizo la creación para su gloria. Y aquí tenemos que decirlo, hermanos, Dios no creó las cosas porque se sentía solo. Ese es el problema con muchas iglesias, pastores hoy día, que dicen que son tan humanistas, que quieren darle relevancia a la criatura, y entonces le dicen a las personas: usted es tan especial, usted es tan importante para Dios. Dios hizo al hombre porque él se sentía solo y porque él quería compartir con la humanidad. No, mi hermano, no. Dios siempre ha existido en Trinidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre han existido, y entre ellos tienen la comunión, digámoslo así, la coinonía entre ellos. Así que, hermanos, Él no se sentía solo, Él es completo en sí mismo. Es más, cuando hablábamos nosotros, y me gusta mucho ese atributo de la aceitad o de la independencia de Dios, hermanos, ese atributo es muy importante que lo tengamos. ¿Por qué? Si tú entiendes que Dios es independiente totalmente de la creación, y por eso hablamos del decreto, Dios decretó las cosas y lo hace de una manera libre, lo veíamos hace 8 días. El decreto de Dios fue de una manera tan libre que Él no necesita la creación. Si tú y yo entendemos eso, hermanos, podremos vivir mejor para Dios, podremos adorarle mejor, y evitaremos, hermanos, esos orgullos que a veces se quieren levantar, o esas cosas que a veces vienen a las personas, de que como que Dios me necesita, y ¿qué hiciera Dios si yo no estuviera aquí en la iglesia? Y no, hermanos, no. Dios es independiente. Dios no te necesita a ti, yo lo necesito. Tú y yo necesitamos a Dios, pero Dios a ti y a mí no nos necesita. Dios pudo acabar con la humanidad, no lo hizo por su gracia, por su misericordia. Dios no tenía por qué salvar a nadie. Dios pudo habernos enviado a todos al infierno, pero quiso salvar a unos, y por eso estamos aquí, hermanos. Y eso está en su plan, no porque Él se sienta solo. Entonces hay muchas personas que ese es el punto, que eso es lo que manejan, y le dan tanta relevancia a la humanidad, que prácticamente le están diciendo a los hombres: Dios te necesita y tiene un plan contigo, y es que tú eres el complemento para lo que Dios quiere hacer aquí. No, mi amado hermano, no, olvídese. Dios creó y fue aún más allá, y nos salvó para su propia gloria. Y es lo que vamos a seguir viendo aquí. Dice: para la manifestación de la gloria de su poder. El propósito de la creación entonces es para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Y entonces Romanos 1, 20 al 23, que lo leía Jorgito ahora, pero quiero leer esa parte otra vez. Romanos 1, 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, está hablando de la creación, está hablando de lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, el poder de Dios y la deidad. Dice que todo eso se hace claramente visible desde la creación del mundo. Es decir, el mundo, la creación, va a mostrar los destellos de la gloria de Dios. Dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, la creación es para mostrarnos la gloria de Dios, de modo que no tienen excusa. Y luego dice: pues habiendo, y este es el punto, el problema del hombre, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo lo conocieron? Pues a través de la creación. La creación se llama la revelación natural o la revelación general, donde Dios se da a conocer de alguna manera. El hombre no tiene excusa, hermanos, para venir y adorar al Creador.
El hombre no tiene por qué adorar la criatura porque la misma creación habla del Creador. Y por eso dice aquí, el problema de ellos fue que habiendo conocido a Dios, escuche, no le glorificaron como a Dios. Y ahora vamos a ver cómo es que no le glorifican. Y esto es muy delicado. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, las personas viven una vida muy desagradecida. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, comenzaron a meter sus ideas. Y su necio corazón, un corazón corrupto necio, dice que fue entenebrecido, es decir, se oscureció. Y entonces dice, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y note lo que pasó. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, por favor, yo conozco porque yo vengo de ahí. Iglesias que prácticamente adoran a sus pastores, los idolatran. Con eso que usted ve de la unción, que el ungido de Dios prácticamente se le arrodilla. Yo a ustedes les he dicho, hermanos, tener yo que recibir a un pastor, que porque era el apóstol donde nosotros veníamos, y el pastor de aquí de Cali le mandó a hacer una alfombra roja para que él pasara por ahí. Y nosotros, hermanos, yo me arrepiento de eso, sacar la Biblia nosotros y tener la Biblia así, el otro allá y yo acá, todos los pastores así, para que él pasara por ahí, hermanos, como haciéndole la venia. Y una adoración, hermanos. Y hoy día, ojo con el siervo, cuidado con el siervo. Hermanos, yo no estoy diciendo que usted ahora va a ser un igualado y que usted ahora va a irrespetar al pastor. Yo no estoy diciendo eso. Pero los pastores, hermanos, somos solamente instrumentos en las manos de Dios, pero somos como la congregación. No hay diferencia. El pastor necesitó la gracia para la salvación y la sigue necesitando como cualquier hermano aquí. La única diferencia es que Dios nos usa para traer una palabra, para traer un mensaje, y pare de contar, hermano. Eso sí, la Biblia dice que se le debe respeto y obediencia, y pues tampoco se le va a tener como cualquier cosa tampoco. Pero hermanos, eso ya raya. Mire lo que dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. En otras palabras, lo que está diciendo es, en vez de adorar al Creador, miraron la creación y la adoraron. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hacen las sectas, eso es lo que hacen todas las personas, hermanos, que desconocen al Dios de la Escritura, se arrodillan ante la creación en vez de mirar al Creador y adorarlo. Dios es muy celoso. Recuerde, hay diferencia entre el Creador y la creación. Tú y yo somos criaturas. Él es el Creador y todos debemos postrarnos ante el Creador y no ante la criatura, mi amado hermano. Así que tratar de decir que fulano de tal y que la unción, yo necesito un hombre para que me dé la unción, no, hermano, eso ya raya idolatría. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no sé si usted puede hacerlo. Yo tengo la dicha que Dios me ha dado de poder montar en bicicleta, por lo menos 2-3 veces a la semana salgo, últimamente estoy saliendo 2 nomás. Pero yo voy me gusta ir a las montañas, me gusta meterme, hermanos, en el fondo, si se pudiera decir de la selva, bueno, no, pero sí las montañas. Voy a diferentes lugares que no conozco y yo me meto por allá y yo veo esa creación y yo, Señor, bendito Dios, como esto habla de ti, el oír el cantar un pajarito, el ver las ardillas, el ver los animales que se cruzan muchas veces por la carretera, aún una culebra, con un poco de miedo, pero es la creación, hermano. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando uno ve esto, un río que cae, una cascada, una piedra, un árbol, un animalito, esto me está hablando, esta creación me está hablando del Creador. Y ahí es donde debemos nosotros adorar. Luego dice el Salmo 104, versículo 24, y esto es exaltación. Fuimos creados para reconocer la gloria de Dios y para exaltarle. Mire, dice, cuán innumerables son tus obras. Cuando yo miraba este salmo, yo decía, uy, Señor, este salmista, él exaltaba a Dios por las obras que había hecho. Cuán innumerables son tus obras, dice, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Entonces la creación lo que hace es que habla de la gloria de Dios. Qué bueno que miráramos a nuestros hermanos ahí, una creación de Dios, y el hermano me habla de Dios. Amén. Él lo hizo y él va a manifestar destellos de la gloria
de Dios. Ahora hay un texto muy conocido que no puedo traerlo, sacarlo, Romanos 11, 33 al 36. También hay un asombro aquí del apóstol Pablo. Dice, cuando él ve toda la obra de la salvación, él dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él está asombrado. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Luego dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Pero mire cómo dice el 36: porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, ¿qué? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, mire, por favor, cuando tú entiendes que de Dios son todas las cosas, por Dios son todas las cosas y para Dios son todas las cosas, le vamos a dar a él la gloria. Amén. Cuando tú crees que tú eres creador de algo, y por favor, y este es el problema que tienen algunos para dar. Tienen problema para dar porque ellos creen que eso que reciben es producido por ellos. Muchos dicen: me maté, me la sudé todo un mes, me gané el sueldo. Humanamente sí, pero cuando usted mira a Dios, usted nunca puede decir eso, porque todo lo que Dios pone en la mano es de Él, es por Él y es para Él. Amén. Y entonces le damos la gloria a Dios. Pero cuando yo creo que yo produzco, que yo soy el gestor de algo, entonces yo me doy la gloria a mí mismo o busco que otros me la den. Pero cuando sé que Dios es de Él, es por Él y es para Él, hermano, yo antes digo: Señor, gracias por usarme. Soy indigno. Qué bueno cuando usted reciba la próxima quincena en su mano, dígale: Señor, gracias, yo esto lo recibo de pura gracia, porque esto viene de ti, es por ti y es para ti. Pero muchos dicen: y es para mí. No estoy diciendo que de todo, pero por lo menos que le pida a Dios que le dé sabiduría para dar en esta parte. La sesión número 3 de la confesión nos habla de la extensión de la creación. Y voy a leer otra vez para conectar todo. Vamos ya a la parte 3. Dice otra vez: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es el propósito: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondades eternos, crear y hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Aquí nos habla de la extensión de la creación, es decir, ¿qué fue lo que creó el Señor? Todo fue creado por Dios, ya lo dije, al mismo tiempo lo visible o lo invisible. Dios no hizo dos creaciones como algunos creen: primero hizo lo invisible y luego lo visible. No, en el mismo momento se hizo todo. En el mismo momento hizo el Señor todo lo visible y lo invisible, así dice la Biblia. Todo fue creado en el mismo instante, y como dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante, y en 6 días. Días literales, pero ahorita llegamos allá. Otra vez Colosenses 1, pero déjenme leer desde el 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, o aquí la palabra primogénito sería el principal en la creación. Luego dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Note lo que dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí él no está diciendo que fue primero, no, de una vez. Sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y aún Él todo lo sustenta. Juan 1:3, que ya lo dijimos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, visibles e invisibles. Hebreos 1:2 ya lo habíamos dicho, que en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él cala todo, Él hizo el universo. También Apocalipsis 4:10 al 11, mire lo que dice que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, note lo que ellos dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y aquí está: ¿por qué eres digno de recibir el honor y la gloria, Señor? ¿Por qué? Hágase la pregunta: ¿por qué, Señor, merece recibir el honor, la gloria? ¿Por qué Él merece que yo lo alabe, que lo exalte? Y aquí está: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, ¿por qué tú y yo debemos alabar al Señor? Porque Él me creó.
Hermano, ¿por qué tú y yo debemos alabar al Señor y darle a Él la gloria y vivir para la gloria de Dios? Porque por Él es que yo existo. ¿Qué dice la Biblia? Les quitas el hálito y dejan de ser. ¿Por qué estás tú y vivo aquí? Naturalmente, porque Él así lo ha permitido. Si Dios determina quitarnos el hálito a algunos de nosotros, ahí quedamos. Y ya no, ¿qué tienen que hacer nuestros familiares y amigos? Acompañarlo hasta la tumba y dejar allí su cuerpo, porque Dios le quiso quitarle el hálito. Pero estamos aquí porque Él así lo ha decidido. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Hermano, tú vives en esta tierra para la gloria de Dios. Si tú no vives para eso, tú y yo no entendemos el propósito de la creación. Es más, fuimos salvos para exaltarle, para darle el honor y la gloria. Y si no entendemos eso, entonces estamos perdiendo el tiempo. Esta iglesia existe para la gloria de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Cada día, Señor, ¿cómo te glorifico? Obviamente eso uno lo puede ampliar más y glorificar a Dios es vivir acorde a su palabra, haciendo su voluntad. Sesión número 4. Vamos a mirar ahora sí la duración de la creación y voy otra vez a unir todo el párrafo. Número 1. En el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear y hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles e invisibles, en el lapso de 6 días. Entonces esta cuarta parte, esta cuarta sesión nos habla de la duración de la creación, y entonces aquí nos habla de días. Y cuando se hizo esta confesión, ellos no tenían problema aquí, porque hasta ahí se creían días literales. El problema que tenemos hoy día es que ya muchos, inclusive teólogos muy respetados, creen que esto aquí no se debe tomar literal. Y por eso hay que aclarar este punto. Realmente el Señor hizo en 6 días literales, 6 días de 24 horas. Aquí no habla ni de edades, ni de eras, ni de otra cosa. Porque eso es lo que están diciendo muchos hoy día. Que eso allí no se debe tomar literalmente. O sea, a ellos les cuesta que el Señor hizo, en un día hizo algo, en 6 días hizo toda la creación. Ellos dicen, no, estos son eras, estos son edades. No se puede tomar literalmente. Ahora, ¿cuál es el punto acá y lo que vamos a ver? Si la Biblia nos da para eso o no. Bueno, no creemos entonces en un proceso evolutivo tampoco, y que llevó pues miles de años la creación, como dicen algunos. La narración del Génesis no es simbólica, tampoco es alegórica, como algunos enseñan, hermanos. Estos son hechos históricos reales, como Dios se los dio a Moisés para que los escribiera. Ya lo dije, muchos creen en el Génesis, que el Génesis del 1 al 11 es simbólico, impresionante. No, cuando usted lea Génesis del 1 al 11, eso es simbólico, muchos creen así, nosotros no creemos así. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, tanto Jesucristo como Pablo y los demás apóstoles mencionan el Génesis de una manera literal, y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver esos ejemplos con el día de reposo, porque vamos a traer el día de reposo y lo vamos a mirar con los días de la creación, a ver si es que son edades, si nos presta para edades, o realmente son días literales. En Génesis 2, del 1 al 3, leemos lo siguiente. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Note que está hablando de toda la creación. Fueron acabados, y acabó Dios en el 7º día. ¿Ve? Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y mira lo que dice, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Si fueran edades, entonces reposó en la edad 7ª. Vamos a ver. Pero luego dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí pudiéramos decir, bueno, no nos especifica mucho. Pero vamos a ir a Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11, donde leemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. A ver, ¿el día de reposo es una era, es una edad, o es un día de 24 horas? Es un día. Los judíos lo tenían claro, el día de reposo. Y aquí dice, y es el 4º mandamiento, ¿sí o no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora dice, 6 días trabajarás y harás toda su obra. Esto es más claro.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Note, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días... Ahí está tan claro, mis hermanos, que lo está tomando un día de 24 horas. Día de reposo de 24 horas. ¿Y cuál es la razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, más claro, como dicen por ahí, no canta un gallo. Es decir, claramente podemos ver que el día era de 24 horas, pues para nosotros, 24 horas, no sabemos la medición de ese entonces, pero bueno, sí, día de 24 horas literales, sí creemos que sí. Entonces, no entremos en confusión con estas nuevas tendencias que surgen por ahí. No, hermanos, creemos en la literalidad del Génesis. Obviamente hay partes que son simbólicas, pero el contexto nos dice dónde es simbólico y el contexto también nos dice dónde es literal. Y el Señor en 6 días literales hizo toda la creación. Ahora yo pregunto, ¿hará más? No. Dice que reposó el 7º día, que tipificaba inclusive el reposo de Jesucristo. Es decir, el Señor no crea nada nuevo ahí. Se acabó la obra del Señor en ese aspecto de la creación. Y la última sección, hermanos, tiene que ver con el resultado de la creación. Y entonces voy a leer otra vez el párrafo número 1 del capítulo 4 de la creación. Dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vimos cuándo fue la creación, quién la creó, para la manifestación de la gloria de su poder, el propósito, sabiduría y bondad eternos. Crear, ¿cuál es la extensión? Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles e invisibles. Luego la duración de la creación en el lapso de 6 días. Y ahora vamos a ver el resultado de la creación, y todas muy buenas. Hermano, Dios es perfecto, y lo que Él hace, lo hace perfecto. Amén. Muy bueno. Ahora llega la pregunta: ay, pero no estamos en un mundo bueno. Bueno, vamos a ver entonces aquí. Dice que y todas muy buenas. Estamos hablando de la creación. Dios todo lo hizo perfecto, lo hizo muy bueno en gran manera, como dice ahí, y vamos a ver el texto en Génesis 1:31. Dice que Dios hizo todo bueno, pero lamentablemente el hombre, por su pecado, fue que corrompió la creación. Entonces esto quiere decir que la materia no es mala, que el espíritu y la materia son buenos, porque Dios todo lo hizo bueno. Sí, porque ese es el problema que tenían los griegos, ¿no? Los griegos, no, es que la materia es mala y el espíritu es bueno. No, hermanos, Dios hizo la materia buena y el espíritu bueno. Cuando se corrompió el hombre por el pecado, se corrompió la materia y se corrompió el espíritu. Todo el hombre se corrompió. Entonces, eso lo dice la Biblia. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, altamente bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Es decir, Dios terminó la creación y dijo: todo lo que he hecho lo hizo bueno, porque salió de Dios, que es bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí está el problema. En Eclesiastés 7:29 comenzamos a ver el problema. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto, bueno, pero el hombre buscó sus propias perversidades. O como dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se corrompió. Y entonces ahí donde ya en el decreto de Dios viene lo que se llama la redención. Para poder venir y redimir a ese hombre que se había corrompido, tiene que enviar a Jesucristo para morir en una cruz por nosotros. Entonces, esa creación que fue creada buena y que fue corrupta por el pecado del hombre, esa misma creación, dice la Escritura, que va a ser liberada o libertada, así como lo somos nosotros, hermanos.
Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, que me fascina esta parte. Romanos 8, versículo 18 al 23, lleguemos a esta comprensión. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Ahora la pregunta es: ¿y por qué aflicciones? Recuerda, estamos en un mundo caído, ¿verdad? Dios hizo el mundo perfecto, pero el mundo cayó en pecado. El hombre cayó en pecado y el pecado del hombre corrompió la creación. Por eso se llama un mundo caído. Entonces dice aquí, esa es la razón de las aflicciones. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, esperamos algo glorioso. Luego dice: porque el anhelo ardiente de la creación, note, la creación tiene un anhelo, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación, hermanos, aguarda la redención de nosotros. Y vamos a ver por qué. Porque la creación fue sujeta a vanidad, ¿ven? No por su propia voluntad, ella fue creada buena, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En este caso el hombre fue el que la corrompió. Luego dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación entró en corrupción, no por ella, sino por quien la habitaba, en este caso el hombre. Recuerden que Dios, ¿cuál es el mandato cultural en Génesis 1, 26 al 28? A poblar la tierra, señorearse y todo, pero un hombre perfecto pudo hacerlo. Pero como el hombre cayó en pecado en Génesis capítulo 3, entonces ya el Señor dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor trabajarás y comerás. Así que si usted, hermano, está sufriendo por el trabajo, eso es consecuencia de la maldición de la tierra. El trabajo no es maldición, como algunos dicen, una canción por ahí que dice, no, tampoco. Porque Adán ya estaba trabajando sin que la tierra hubiese sido corrupta. Dios crea a Adán y lo pone a trabajar. Y a Eva también. Es decir, no creamos eso. La maldición sí vino para el hombre. Con sudor trabajarás y la tierra no le va a producir lo mismo, se va a cansar. Pero es porque hay una maldición en la tierra. Y a la mujer pues vas a parir con dolor de parto. Y por eso, mujeres, es eso. Eso es causa de la caída del hombre, ¿verdad? Ok, eso, toda esta gente, este movimiento LGTBI y todo eso, y el feminismo que se levanta, quieren aniquilar todo eso, contradiciendo la escritura. Pero no, hermanos, son consecuencias de la caída. Pero mire, es impresionante porque uno puede decir: está bien el hombre, pero la creación... Por eso dice aquí: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pero mire, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, si los hijos de Dios serán libertados en gloria, la creación también va a ser libertada en gloria. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, hermano. La creación gime con dolores de parto. Y no solo ella, sino que dice Pablo, nosotros también mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, la esperanza de la glorificación, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Hermano, nosotros ya somos salvos, pero en esperanza. Recuerde siempre las 5 etapas de la salvación. Usted lo tiene claro, hermanos, y no hay problema. Fuimos salvos en la elección. Fuimos salvos en la crucifixión de Jesús. Fuimos salvos en el momento de la regeneración nuestra personal. Estamos siendo salvos ahora y gemimos. ¿Por qué gemimos, hermano? ¿Acaso usted no gime? Mi cuerpo gime cuando se enferma, cuando tiene debilidad, cuando se cansa, cuando no le salen las cosas como quiere. Mi cuerpo gime, hermano. Hay mucha gente que por ese gemido del cuerpo se suicida o toman otras cosas. Toman las drogas, el alcohol, la religión, qué sé yo, tantas cosas. Hermano, tú y yo gemimos y vamos a la presencia del Señor. Pero dice que nuestro cuerpo gime, aún con dolores de parto, esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Ya somos salvos, tenemos la seguridad, pero nuestro cuerpo va en decadencia. Cada día nos vemos más viejos, hasta que una enfermedad o la vejez y vamos a la tumba, si el Señor no viene por segunda vez. ¿Sí o no? Y así es. Ya cuando llegamos a la gloria, hermano, no hay problema.
No hay problema porque ya estamos completamente glorificados y no va a haber gemido. Pues déjeme decirle que la creación también en la misma dimensión está gimiendo ahora y ella está esperando ser redimida. El Señor dijo: haré cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no mora la maldad, mora la justicia, porque Dios está allí. Entonces ella también está esperando. Esa creación de Dios, hermano, fue corrupta por el hombre, pero espera la redención. Concluyo entonces diciendo lo siguiente de lo que vimos en este párrafo número 1 del capítulo 4 de la confesión de fe de la creación. Párrafo 1 vimos entonces Dios trino, es el creador de todo lo que existe, lo hizo para su gloria y todo volverá a ser como al principio, sobremanera bueno. Amén. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana.